Estados Unidos suaviza las sanciones al Banco Central de Venezuela, también a otras instituciones bancarias. Vamos a meter la lupa en esto el día de hoy, porque el mensaje de fondo ya se había cantado desde Washington y lleva implicaciones sumamente importantes. Y yo me atrevería a decirles que hasta una sorpresa positiva si lo analizamos fríamente. La Academia de las Ciencias Políticas y Sociales se pronunció sobre la vacancia de la presidencia en Venezuela. Es evidente para todos, menos para el Tribunal Supremo de Inmundicias del régimen. Mientras tanto, ¿se ha preguntado usted dónde está el dinero que Venezuela ha recibido por esas transacciones petroleras con los Estados Unidos? Ya les vamos a acercar a la respuesta. Pero también hay una cosita más. Un tercio de migrantes venezolanos retornaría al país si hay cambios políticos y económicos. Pero usted tiene que conocer otras cifras de este estudio que le dejarán realmente pensando. Así que quédate, porque este es el mapa informativo de las últimas horas y te lo voy a contar hoy miércoles 15 de abril de 2026. Augusto Navarro, este servidor, en tu espacio que se llama Político. Ya sabes, déjanos tu like comenzandito el video para que no seamos nosotros los sancionados por decir la verdad. Comenzamos. El gobierno de Donald Trump alivió el día de ayer las sanciones sobre el sistema financiero estatal de Venezuela con ese objetivo, ¿verdad?, de impulsar la economía del país. De acuerdo con el medio Axios que adelantaba la noticia el día de ayer, la medida permitiría que el Banco Central de Venezuela y también otras grandes instituciones vuelvan a utilizar los dólares que tanto le gustan al régimen, ¿verdad?, los verdes, los del águila, y para que reciban ingresos procedentes de las ventas de petróleo directo y se reincorporen al sistema financiero global, el SWIFT, bajo el control de los Estados Unidos. El medio señala que la decisión del Departamento del Tesoro también busca fomentar el desarrollo del sector petrolero y estabilizar el interinato encabezado por la contrabandista de oro, de petróleo, de minerales, Delcy Rodríguez, en aras, por supuesto, de una transición definitiva. Washington ha ido normalizando progresivamente sus relaciones con Venezuela mediante las licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, permitiendo a empresas estadounidenses ahora también operar con la petrolera estatal y facilitando acuerdos en sectores como el petróleo y el oro. Pero vienen más normalizaciones. Ahora, en lugar de levantar todas las sanciones, Estados Unidos ha optado por emitir autorizaciones específicas para determinadas instituciones financieras con el fin de reintegrar gradualmente a Venezuela en el sistema financiero internacional. Dosificación de la presión y de las sanciones. Para entender esto, hay un hilo, o quisiera analizar un hilo muy didáctico de X, de Marshall Billingsley, del 27 de marzo, porque es premonitorio. Y por cierto, no va a ser la única premonición que usted verá en el programa de hoy, ya verá. Porque este hilo no es simplemente un comentario de un analista cualquiera. Si usted, de hecho, habla inglés, búsquelo en su cuenta de X, o en la mía, que también lo compartí el día de ayer. Porque es una advertencia estratégica y técnica de alguien que fue precisamente quien sancionó personalmente al Banco Central de Venezuela en 2019, cuando él era el alto funcionario del Tesoro de Trump. Como les digo, no es cualquier persona. Marshall Billingsley conoce el expediente completo, la estructura de lavado, el rol del Banco Central de Venezuela como herramienta del régimen y los vínculos de Delcy Rodríguez con el cártel de los soles. Por eso es que su mensaje resulta quirúrgico y deja una pregunta incómoda, usted sabe, flotando. ¿Está Estados Unidos a punto de repetir el mismo error de siempre con Venezuela, pero esta vez con la bandera de los negocios? Donald Trump, en su vuelta a la Casa Blanca, ha buscado abrir la economía venezolana para que empresas estadounidenses entren de manera fuerte. Petróleo, minería, inversión, y eso no es una sorpresa para nadie desde la captura del narcodictador. Delcy Rodríguez aparece como esa figura con la que Washington está negociando directamente Inversiones Mano Negra LLC, como le llamo yo a veces a ella, o sea,
Hablamos de la misma persona que Marshall Billingsley califica como jefa o una de las jefas del cártel, sancionada por corrupción y seguramente bajo investigación penal en los Estados Unidos. Carta bajo la manga. En el medio de estas figuras, podemos definir, si es que podemos definirlo en el medio, se encuentra el Banco Central de Venezuela, que sigue siendo una pieza clave. Sin levantar o suspender sanciones sobre el banco, los acuerdos no fluirían. Pero levantarlos sin condiciones también equivale, según dice el propio Marshall Billingsley, a darle oxígeno financiero a la misma estructura que saqueó a nuestro país. Entonces, ¿cuáles son las dos opciones que plantea Marshall y por qué creo, terminó pasando, que la segunda es la más sensata a mi entender? La opción número 1 que él planteaba ese día era el levantamiento total e inmediato de sanciones al Banco Central de Venezuela, lo que Delcy andaba pidiendo a gritos, entre otras cosas que pide a gritos. ¿Cuáles eran los pros? Rápido, sencillo, una firma y Wall Street aplaudiendo. Pero ¿cuáles eran los contras? Se borraba de un plumazo el rastro de años de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. También los archivos del Banco Central de Venezuela nunca habrían sido auditados, un dato que no es menor. Y los bancos estadounidenses quedarían expuestos a riesgos enormes por la procedencia del dinero, usted sabe. Y el cártel de los soles seguiría controlando la caja sin que nadie pueda rastrear a dónde va el dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta opción que exponía Marshall Billingsley facilitaba hacer negocios al día de hoy, pero enterraba la posibilidad de la justicia y la recuperación real el día de mañana. Una locura absoluta, ¿verdad? Pero esto no fue lo que pasó. El escenario que se posa frente a nosotros va más bien por el lado de la segunda opción, la suspensión condicionada mediante licencias generales y licencias específicas. Algo que solo se activa cuando Delcy nombre a un director del Banco Central de Venezuela que sea aceptable para Washington y ésta le entregue control total de la institución, así como en los bancos centrales de otros países que son independientes, pero claro, con las salvedades de nuestro caso tan particular. Y es que además eso compagina con algo que me han venido contando, y es que andan como desesperadillos los del régimen buscando una figura medianamente potable para no tirarse un Padrino López y entregarle las riendas del Banco Central de Venezuela. ¿Casualidad? Claro, visto lo visto hasta ahora en las designaciones, no me sorprendería, ni usted tampoco, que no sé, que mañana salieran con que va a ser el Potro Álvarez o algo así, porque eso es muy del chavismo 3.0. Pero chistecito aparte, si pretenden poner a otro indigente, entonces vamos a tener una visión sumamente clara, porque eso tocaría hacerlo consulta previa a Estados Unidos y entonces las cartas quedarían destapadas sobre la mesa, ¿no? Visto esto, ¿cuáles son las ventajas de esta opción? Que el Tesoro estadounidense, Scott Bessent de por medio, y ya lo vamos a escuchar, supervisaría la auditoría completa del Banco Central de Venezuela. Este nuevo director, presidente, como le quieran poner, rendiría cuentas directamente a Estados Unidos y no a Delcy Rodríguez. Con esto se abre la puerta al dólar y a la inversión, pero con candados reales, con supervisión y con autorización. Y se encamina una mejora para el venezolano, que es lo más importante de todo esto, al menos el punto central, ¿no? Ahora, todo esto también tiene sus desventajas, porque no es algo que se pueda hacer de manera rápida, tomaría semanas. Y Delcy, usted sabe que tiene sus mañas, pelearía hasta con los dientes, porque, ¿cómo esconden el dinero? Pero Billingsley no lo decía con eufemismos en ese hilo. La opción 2 ponía al Tesoro de los Estados Unidos al mando temporal del Banco Central de Venezuela, una especie de intervencionismo pragmático disfrazado de cooperación. Y entonces, ¿qué realmente está en juego? ¿Qué es lo que me deja pensando? Que estamos viendo nuevamente, en otra fase, el pragmatismo versus los principios, que ha sido un poco mi crítica de estos últimos días. ¿Está Estados Unidos dispuesto a legitimar, aunque sea temporalmente, a otra figura del cártel de los soles en aras de estabilizar la economía? Si la respuesta es que sí, ¿qué mensaje entonces le está enviando Estados Unidos al resto de la región y al mundo? ¿Que la corrupción se tolera
si hay petróleo, minerales o ganancias para empresas norteamericanas. Malo. Ese hilo también habla de nombrar un director aceptable, pero no menciona ni elecciones, ni Asamblea Nacional Legítima, ni transición constitucional, ni nada menos. Marshall se enfoca puramente en la parte teórica financiera. Y ahí es donde el análisis se vuelve algo incómodo, porque estaríamos entonces ante una estrategia de estabilización autoritaria con fachada de mercado, o realmente hay un plan para devolver la soberanía al pueblo de Venezuela. Yo confío que sea la segunda, no por corazonada, sino por consecuencia de los actos, aunque no todos los actos nos dan buenas señales. Porque de elegirse la vía 1, la imprudente, la opción de Delcy, la que a ella le encantaría, su círculo ganaría tiempo, blindaje financiero y narrativa de moderación. Pero los venezolanos seguirían viendo dólares que no llegarían a sus bolsillos, mientras que la represión y la impunidad continúan. Pero con esta segunda vía, una vía más prudente, se gana un control temporal, pero se sigue negociando con Delcy, la misma que Marshall Billingsley acusa de ser parte del problema. No solo él, todos sabemos, y aquí nadie se engaña, quién es Delcy Rodríguez. Y entonces, ¿por qué, después de todo lo que ha pasado, Washington sigue creyendo que puede gestionar a Delcy en vez de exigir su salida y un proceso electoral real pronto? ¿Es eso realismo geopolítico? ¿O es que los lobbies y los intereses económicos ya pesan más que la bandera de la democracia que Estados Unidos dice defender? Lea usted el hilo si puede. X también tiene la opción de traducirlo, porque ese hilo de Marshall Billingsley no es ni optimista ni pesimista, es crudo. Muestra que incluso dentro del trumpismo más duro hay voces que advierten: cuidado cómo lo hacemos, porque el cómo, y yo siempre soy un defensor del cómo, define si Venezuela realmente sale del pozo o solo cambia de dueño. Y es que otra pregunta que también queda allí en el aire no es solo técnica, no se queda en ¿levantamos condiciones o condicionamos las sanciones? Es una pregunta mucho más profunda que esa. ¿Está dispuesto Estados Unidos a priorizar el Estado de Derecho y la democracia en Venezuela, o solo quiere un socio estable que le garantice el petróleo y que no le genere migración? Yo sé que muchos de ustedes ya se han formado su propio criterio y su propia respuesta. Yo solo pregunto. Porque si la respuesta es la segunda, entonces lo que viene no es reconstrucción de Venezuela, es simplemente la tercera reestructuración del mismo régimen, con mejor marketing, o novedoso al menos, y con socios nuevos. Otro Reich. Pero pausa, porque la cosa sigue. Y espero que no le esté agobiando el tema de la economía, pero es que al final todo gira en torno al dinero, incluyendo nuestra libertad, lamentablemente. Porque ahora los voy a sorprender. Una premonición en este programa. Ya no es mía. Yo vaticiné una y me fui. 100% de efectividad. Pero es una premonición, o al menos una orden, si usted lo quiere ver así. ¿Se acuerda usted que Maduro dejó todo escrito, verdad? Que todo lo que está pasando, el presidente obrero lo había escrito en unas órdenes. O al menos eso decía, desde el mediocre del ministro de Comunicación hasta los borregos como Michel Caballero Palma. Bueno, esta es la efectividad del narcodictador. Disfrute. Nosotros hemos venido liberándonos de los mecanismos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Nos hemos venido liberando totalmente. Y no caeremos más nunca en la vida en las garras del Fondo Monetario. Más nunca, ténganlo por seguro. Los primeros que lo tienen que tener muy claro son los chismosos de la derecha aquí en este país. Más nunca en las garras del Fondo Monetario Internacional. Estarán cayendo como condorito uno detrás de otro escuchando estas palabras. Porque la realidad es que el secretario del Tesoro de Estados Unidos parece haber desafiado esas órdenes del bailarín de Brooklyn el día de ayer, ya que respaldó y además elogió este martes que acaba de pasar el trabajo del Fondo Monetario Internacional para reincorporar a Venezuela y que Venezuela sea una economía normal. Cosa que no se puede con el chavismo en el poder, pero eso es parte de la conversación. Así que sí, hay optimismo ahí.
Y luego, que el FMI está trabajando para que Venezuela vuelva a parecerse más a una economía normal, y creo que vamos a jugar un papel muy importante ahí. Y el liderazgo del Banco Mundial en términos de, ya sabes, energía y liberar recursos y estabilidad para los países más pobres, creo que está de nuevo en una buena trayectoria. Finalmente, el secretario del Tesoro también dijo sobre Venezuela que formalmente se está volviendo a una buena trayectoria. Ya veremos. ¿Se acuerdan? Cuando hace 2 semanas les había comentado de unos fondos que Delcy no podía tocar y que ascienden a casi $5.000 millones. Fondo Monetario Internacional. Y por ahí van los tiros. Porque mire además el descaro con el que la Interiana pedía el día de ayer que le dieran luz verde en todo. Porque las licencias para quien vende nuestro petróleo en el mercado negro o quien lo vendía no son suficientes. Ella quiere todo. Y le insistimos al presidente Trump que ya Venezuela debe cesar las sanciones para que todas las inversiones puedan desarrollarse plenamente, porque siempre hay detalles. Y un inversionista requiere mayor seguridad jurídica. Una licencia, y lo voy a decir aquí y en todos los espacios, no brinda la seguridad jurídica en la proyección del tiempo, porque bueno, está sujeta a temporalidad. Y creo que estamos con la madurez suficiente, tanto los Estados Unidos como Venezuela, para establecer relaciones energéticas, relaciones económicas y de cooperación en el marco de las legislaciones de ambos países. Así que creo que es un camino que debemos recorrer. La realidad del mercado energético internacional está muy complicada y una Venezuela sin sanciones sin duda alguna hubiese podido tener mejor cooperación e intervención. Y supongo que un todo y sin todo y también le podemos preparar a la heredera de la dictadura, ¿verdad? ¡Qué descaro! Es que ni cerrar el helicoide ha cumplido esta tipa y se pone a estar exigiendo. Ojalá que los prestamistas le pongan la primera facturita en la mesa de esas concesiones, que son bastantes las que les han dado hasta ahora, como mínimo, ¿no? Pero mientras tanto, el reloj de arena de la farsa se ha vaciado por completo, mientras la cúpula de la revolución se distrae firmando la entrega de nuestras reservas petroleras y reciclando prófugos del Cártel de los Soles en ministerios. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales de nuestro país ha emitido un pronunciamiento que destroza con precisión quirúrgica y con rigor constitucional, de su propia constitución además, el último espejismo del régimen, la usurpación de Delcy Rodríguez, que tiene fecha de caducidad, que ya expiró. El dictamen de la Academia es demoledor, por decirlo de alguna manera. No deja espacio para malabarismos legales. La Constitución es clara. Ante la falta absoluta en la presidencia, materializada por supuesto en la captura y en la extracción del bailarín de Brooklyn, la suplencia del vicepresidente, y repito, dentro de la farsa del chavismo de que había un presidente, ¿no?, jugando con sus reglas, vamos a decirlo así. Eso tiene un límite estricto de 90 días. Dado que la Asamblea Nacional no prorrogó ese plazo, el 3 de abril, ahorita, se consumó el vencimiento de ese mandato temporal. Y desde ese día, cada hora que Delcy Rodríguez pasa en Miraflores es una extensión flagrante de una usurpación, aunque la palabra causa escozor. La dictadora encargada, ilegítima, ilegal, ocupa un cargo para el cual jamás fue electa. Y como bien señala el documento, la continuidad administrativa no sirve para atornillarse en cargos de elección popular. Su presencia, la de Delcy, allí hoy es, desde el punto de vista jurídico, con todas las comillas del caso, tan inválida como los nombramientos de ministros solicitados por la justicia internacional, y hasta los que no están. Y esta es la realidad jurídica que choca de frente contra el teatro internacional que la tiranía ha querido montar en las últimas semanas. Porque de nada sirve los zapaticos Loro Piana, el vestidito Prada, el relojito Cartier, para firmar expansiones de operaciones al 49% con Chevron o posar sonrientes junto a la diplomacia de la administración estadounidense pidiendo el fin de las sanciones para hacer lo que luego hace. Si careces de toda legitimidad. ¿Qué seguridad jurídica
le puede ofrecer o se le puede ofrecer a los inversionistas extranjeros una funcionaria cuyo supuesto mandato, en ese caso, feneció ante los ojos de la Constitución y también de la máxima autoridad académica del país. Una contradicción que Washington y la comunidad internacional deben asumir de inmediato, porque no se puede exigir el desmantelamiento del aparato represivo en resoluciones, mientras que en paralelo se firman contratos multimillonarios en el bloque Ayacucho 8 con una usurpadora que no tiene legitimidad de origen. Menudo entuerto, ¿no? La exigencia de la academia aterriza exactamente en lo que los venezolanos de bien venimos demandando: hechos, no palabras, hechos. El artículo 233 ordena ineludiblemente una nueva elección universal, directa y secreta, pero no cualquier elección diseñada a la medida del régimen, porque este documento, como debe ser, el documento exige el desmontaje total de las trampas de la dictadura. Un Consejo Nacional Electoral verdaderamente independiente, artículo 296, el fin de las inhabilitaciones inconstitucionales, la devolución de los partidos políticos secuestrados, porque a estos les encanta secuestrar hasta partidos políticos, y, vitalmente, garantías del sufragio para los millones de venezolanos dentro y fuera del país, la diáspora. Esos que en su momento huyeron porque, como ya reconoció el propio liderazgo político de Estados Unidos o parte de ese liderazgo, no hay retorno seguro bajo un secuestro institucional como el de Delcy. La prolongación indefinida de ese secuestro es una violación directa al principio democrático. La interiana se quedó sin tiempo, se quedó sin argumentos legales y se quedó sin legitimidad, si es que la tuvo, que no. El único paso válido, constitucional y moral que le queda a Venezuela es convocar elecciones verdaderamente libres pronto. Y eso está en el plan de Trump. Es la tercera etapa. Todo lo demás será complicidad con la barbarie. A esta ya le dieron sus dádivas. Entonces, ahora, a presionar. Pero detrás del ruido mediático sobre esa supuesta apertura petrolera y también esa estabilización del país, se esconde la misma maquinaria de opacidad y desfalco que ha desangrado a Venezuela durante casi 3 décadas. Les decía al principio del programa, hoy la gran pregunta que resuena desde las calles de Caracas o de Maturín o de Valencia o de Maracay, de donde sea, desde Venezuela hasta Washington, es simple pero es devastadora. ¿Dónde están los millones del petróleo? Las cifras oficiales son un insulto a la inteligencia nacional. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó la exportación de 15.7 millones de barriles de petróleo, con un descuento aplicado para el mercado norteamericano que terminan valiendo unos $51 por barril. Y la matemática es simple. Indica entonces que esa venta debió generar ingresos por al menos $800 millones. Sin embargo, el propio Washington habla de acuerdos de 500 millones, de los cuales Delcy Rodríguez solo anuncia la recepción de 300. La tajada va progresiva, ¿no? ¿Dónde están los cientos de millones de diferencia? Transparencia Venezuela y los especialistas hacen la pregunta que el régimen quiere silenciar. El dinero no está en las arcas nacionales de forma directa, sino que termina triangulado o terminaba en cuentas bancarias de Qatar hasta hace nada. Por esto la apertura también del Banco Central de Venezuela. Un agujero negro del que nadie sabe, ni el oficialismo, ni los nuevos socios, nadie rinde cuentas, nadie. A esto se le suma el misterio de esos, vamos a ver si se acuerda, $100 millones en oro trasladados hace un par de semanas a Estados Unidos. Se pagaron, están retenidos. ¿Quién nos dice algo? El silencio es ensordecedor y las explicaciones deberían comenzar en casa, ¿no? Pero bueno, por supuesto, todos sabemos lo que tenemos en casa. Y es que el nivel de cinismo alcanza su punto máximo cuando contrastamos esos flujos millonarios con la realidad del venezolano de a pie. El Banco Central afirma haber inyectado esos 300 primeros millones en la banca privada, Banesco, mercantil, provincial, supuestamente para aumentar salarios y cubrir gastos. Chévere, gastos varios. Pero los hechos, una vez más, aplastan las palabras. El salario mínimo del venezolano sigue al día de hoy congelado
en 130 bolívares desde 2022, es decir, 0,27 dólares al mes, mientras que el régimen promete incrementos responsables y jura financiar el 91% de las pensiones de un sistema que está quebrado. El trabajador venezolano sigue condenado a la miseria, viendo cómo las riquezas de su subsuelo se subastan para engordar cuentas en el Medio Oriente y tragando grueso, hermano. Y es que para intentar maquillar ese desastre, la dictadura incluso montó una nueva fachada llamada Transparencia Soberana, un portal que, como advierten los expertos, publica cifras vacías, sin desgloses, sin mecanismos, nada de auditoría real. Un cascarón vacío diseñado para simular una rendición de cuentas ante la comunidad internacional para que entonces le sigan concediendo cositas. Hasta que dejan de ser pardillos, ¿verdad? Si Estados Unidos promete que sus grandes compañías van a generar dinero para el país, lo primero que hay que hacer es garantizar que ese dinero llegue a los venezolanos y que no se pierda en el laberinto de la revolución, que es como, no sé, un agujero negro masivo. No podemos seguir aceptando cheques en blanco ni promesas de prosperidad futura, mientras que los dólares del petróleo, del oro y de cuanta cosa quieran negociar se desaparecen en el aire. Tenemos que exigir auditorías independientes, cuentas claras y el fin de una triangulación oscura, porque los venezolanos merecemos saber la verdad. Y hasta ahora, la única estabilización que han logrado ha sido la de los bolsillos de los bichitos del régimen. Pero mientras en Miraflores, la dictadora encargada se pasea en trajes de diseñador, celebrando la entrega de la faja petrolífera del Orinoco, en el mundo real le estallan las cosas en la cara. Escuche bien, el reciente informe de ACNUR no es solo una recolección estadística sobre la migración venezolana. Es, más bien, una radiografía del dolor de una nación fracturada y, además, la prueba definitiva de que la farsa de la normalidad chavista no se la cree nadie, mucho menos quienes tuvieron que huir de esa farsa. El dato de que un 35% de los venezolanos en América Latina y el Caribe tiene la intención de regresar ha sido muy rápidamente descontextualizado por quienes buscan normalizar la tiranía. Pero hay que leer la letra pequeña que el régimen quiere callar o que usted no se entere. Ese deseo de ese 35%, que no es tan alto, está condicionado, porque casi el 60% de ese 35% confiesa sentir pánico ante la idea de volver si no hay un cambio radical en las condiciones sociopolíticas. ¿Y cómo no van a tener terror? El exilio sabe perfectamente que no hay retorno seguro a un país donde el Estado de Derecho está secuestrado, donde el mandato de quien usurpa la presidencia caducó inconstitucionalmente el pasado 3 de abril y donde, por ejemplo, se nombra como ministro de Agricultura a un sujeto con una recompensa de 15 millones de dólares por narcotraficante, por decir un par de cositas nada más. La diáspora no sufre de amnesia, el venezolano adentro tampoco. Saben que la cúpula que hoy pide el levantamiento de sanciones fue la misma que desmanteló el futuro de Venezuela. Pero el informe también destapa otra herida profunda, porque un 33% de los encuestados afirma poseer viviendas en Venezuela, pero muchos de ellos denuncian que han sido ocupadas por terceros, dañadas o destruidas, saqueadas, salvajeadas. Esa es la esencia de la revolución, en su máxima expresión, porque no solo saquearon las arcas de PDVSA para su caja chica, también permitieron y promovieron el saqueo del patrimonio familiar del venezolano, de ese que escapaba del hambre y de la persecución. Entonces volver hoy, para muchos, significa enfrentarse al aparato mafioso de invasiones apadrinado por el propio Estado, por nombrar solamente ese detalle en este tema que estamos hablando. Pero si el cinismo del régimen es brutal, la apatía internacional no se queda atrás. Porque ACNUR advierte que se necesitan más de 328 millones de dólares para atender la crisis venezolana, que es monumental. El segundo mayor desplazamiento del planeta entero, con casi 8 millones de almas de compatriotas. Pero esos fondos que se necesitan solo han recibido el 12% nada más. El contraste, por supuesto, es asfixiante y moralmente insostenible. Hay un pragmatismo veloz para firmar acuerdos multimillonarios, ampliar licencias petroleras y acomodar a Chevron en el tablero geopolítico, pero las arcas sospechosamente están vacías cuando se trata de financiar la crisis humanitaria que esa misma dictadura generó.
Pareciera que para ciertos actores internacionales el crudo extrapesado fluye más rápido que la empatía, por ejemplo. La resolución del exilio venezolano, por supuesto, no pasa por obligar a las personas a volver a una zona de guerra silenciosa, ni por normalizar a una dictadura con fecha de caducidad jurídica. El retorno voluntario, seguro y digno del que habla la ONU solo será posible el día en que Venezuela tenga elecciones libres, sin inhabilitados y sin usurpadores. Hasta entonces, pretender que el país se arregló es un insulto a todos los venezolanos, incluso los lerdos que siguen al chavismo, pero también a esos que al día de hoy siguen construyendo su futuro desde cero, sus vidas desde cero, con la nostalgia y el país a cuestas. En nuestro programa del día de ayer, nuestro programa anterior, hablamos del descaro del nombramiento del narcoministro de Agricultura, al que le cayeron unos mangos, usted sabe, el 3 de enero, mientras que se escondía en su casita. De ese. También hablamos del acuerdo que expande operaciones de Chevron para la producción petrolera, 49%. Lo hablábamos también un poquito el día de hoy, ¿no? De la interiana Delcy Rodríguez, alebrestada ahora con chaquetica militar y batiendo puño ahí, ¿no? De la resolución en apoyo a una transición democrática en nuestro país y de la última hora del conflicto de Irán, Estados Unidos e Israel. Si no lo has visto, te lo recomiendo y puedes verlo haciendo clic en este cuadrito que te dejo por acá. Pendientes durante el día de hoy, tanto de mis redes sociales, que siempre están acá en pantalla, como las del programa, porque puede que hoy se nos dé. Ahí lo dejo. Libertad o nada, señores, porque seremos libres. Créame que sí.